Se cuenta que en un pequeño pueblo apartado, rodeado de bosques oscuros y senderos brumosos, ocurrió una historia tan retorcida que muchos han preferido guardarla en silencio para evitar que otros sientan su poder. En este lugar vivía una muchacha de nombre Lucía, una adolescente tímida y de aspecto frágil. Su familia era profundamente religiosa, y su madre, en particular, ejercía un control obsesivo sobre cada aspecto de su vida. La casa en la que habitaban se erigía como un monumento lúgubre a la represión y al miedo, con ventanas que siempre permanecían cubiertas por gruesas cortinas y puertas que rechinaban como si algo en su interior rogara por salir. Cuentan los vecinos que, por las noches, se podían oír susurros y rezos desesperados que atravesaban las paredes, cargados de un fervor tan oscuro que provocaba escalofríos a cualquiera que pasara cerca. La rutina de Lucía consistía en levantarse antes del amanecer para ayudar a su madre con los incesantes rituales domésticos y religiosos. No podía tomar decisiones básicas sin su aprobación. Su vestimenta, sus horarios y hasta el mínimo pensamiento que ella pudiera alojar en su mente quedaban siempre bajo el juicio crítico de su madre, quien aseguraba salvar su alma del pecado. El pueblo completo la veía como a una extraña, esa chica pálida de mirada cabizbaja y silencios prolongados. Algunos compañeros de escuela la hostigaban con burlas crueles, la llamaban la poseída o la bruja muda. Nadie quería sentarse a su lado, nadie le ofrecía ayuda con las tareas o los apuntes. Cada día, Lucía regresaba a casa con nueva carga de humillación acumulada en su interior. Lo que nadie imaginaba era la fuerza oscura que dormitaba en lo más profundo de sus pensamientos. En las raras ocasiones en que podía quedarse sola, Lucía se refugiaba en el ático, un lugar donde reinaba el polvo y se apilaban objetos de tiempos remotos. Allí encontró algunos libros antiguos, repletos de anotaciones misteriosas. Los pocos textos que leyó apuntaban a prácticas extrañas, a relatos inquietantes sobre fuerzas que superaban la comprensión humana. Entre esas páginas amarillentas, comenzaron a despertarse en ella curiosidades que no sabía controlar, una silenciosa rabia, sensaciones intensas que la sacudían, como si cada letra despertara un pequeño terremoto en su interior. No pasaría mucho hasta que se diera cuenta de que esos temblores internos no eran solo fruto de la ira, sino de algo mucho más retorcido. Una tarde, mientras su madre estaba inmersa en una de sus eternas oraciones, Lucía se desplomó en su cama víctima de otro de sus agobiantes dolores de cabeza. Las paredes parecían contraerse y dilatarse a su alrededor. De repente, sintió un hormigueo que le recorría los brazos, las piernas e incluso la punta de sus dedos. Al abrir los ojos, vio que el crucifijo que colgaba en la pared se balanceaba de un lado a otro sin que hubiera ninguna corriente de aire o algo que lo empujara. Aquel movimiento errático, casi frenético, cesó tan pronto como el dolor de cabeza se desvaneció. Entre el desconcierto y el pánico, Lucía guardó silencio. Algo en su fuero interno le gritaba que no debía comentarlo, presentía que su madre lo interpretaría como una manifestación del diablo o un castigo divino. No obstante, esa misma noche, al acostarse, percibió que la cama se sacudía. En el espejo del pasillo, vio una sombra fugaz que bien pudo ser el reflejo de algo que no pertenecía al mundo normal. Durante los siguientes días, comenzaron a ocurrir incidentes extraños en la escuela. Puertas que se cerraban de golpe sin que nadie las tocara, lámparas que parpadeaban de manera perturbadora. Los compañeros que se burlaban de ella sufrían tropiezos inverosímiles en los pasillos o descubrían sus mochilas destrozadas de forma salvaje, pese a que nadie las había tocado. El terror se fue extendiendo como una plaga silenciosa, y muchos empezaron a sospechar que Lucía era la causa de aquellos sucesos imposibles de explicar. Sin embargo, ella fingía no saber nada, tratando de aferrarse a los escasos momentos en que se sentía medianamente tranquila. Aún así, en su mirada se podía percibir un ligero destello, como si algo en su interior estuviera emergiendo a la superficie. Una de las burlas más crueles culminó en una escena desgarradora durante la clase de gimnasia. Un grupo de compañeros decidió encerrarla en los vestidores, donde la obligaron a quitarse la ropa para mofarse de su palidez y de sus cicatrices.
mientras se reían a carcajadas, la humillaban sin piedad, burlándose no solo de su cuerpo, sino de su extraña forma de ser. Los gritos de desesperación de Lucía resonaron en el lugar, pero nadie acudió en su ayuda. Fue entonces cuando sucedió algo que dejó una huella imborrable en quienes se encontraban allí. Las luces del gimnasio parpadearon de manera frenética, las duchas se encendieron por sí solas y los espejos estallaron en 1000 pedazos. Varios estudiantes resultaron heridos por los fragmentos de vidrio y la risa se transformó en alaridos de terror. Lucía escapó de los vestidores, completamente empapada y con la mirada fija en algo que solo ella alcanzaba a ver. El incidente se propagó por todo el pueblo a velocidad de relámpago. Algunos maestros atribuyeron lo sucedido a un desperfecto eléctrico, otros, visiblemente asustados, se negaban a especular. Entre murmullos, se decía que la sombra del diablo rondaba a Lucía y que su madre la obligaba a participar en ritos oscuros. A partir de aquella catástrofe en el gimnasio, la chica se recluyó más en sí misma. Evitaba el contacto con los demás, temerosa de herirlos sin pretenderlo o, peor aún, de desatar la furia que parecía arraigarse dentro de su pecho. Esa noche, al llegar a casa, su madre la estaba esperando con una expresión desencajada que mezclaba ira y terror. Al ver a Lucía empapada y temblorosa, no dudó en culparla de lo ocurrido. A medida que la mujer profería insultos y exigía explicaciones, las velas que había encendido para sus rezos se apagaban y se encendían de manera errática. En un inesperado arrebato de frustración, Lucía gritó que ya no soportaba más la represión, que estaba harta de los castigos y de las oraciones impuestas sin sentido. Fue entonces cuando un estruendo sacudió la casa, como si algo hubiera golpeado las paredes con furia insoportable. El crucifijo más grande, aquel que dominaba la sala principal, se desprendió de la pared y se partió en 2 pedazos al caer al suelo. La madre quedó paralizada, demasiado atónita para reaccionar, con los ojos fijos en los trozos de madera y metal que yacían ante ella. A partir de ese momento, Lucía se transformó en una presencia tan temida como incomprendida. La agitación en la escuela se incrementó, pues los compañeros quebrados de miedo comenzaron a advertir señales de fenómenos incógnitos que sucedían cerca de ella, cuadernos que saltaban de las mesas, sillas que se arrastraban sin ser empujadas, susurros que resonaban en los pasillos vacíos. Algunos maestros recomendaban a los padres que mantuvieran a sus hijos alejados de la muchacha. El director, atemorizado y sin saber qué hacer, convocó a la madre de Lucía con la esperanza de encontrar una explicación racional. Lo que obtuvo fue el silencio más funesto que se pudiera concebir. Ella se negaba a admitir que algo sobrenatural envolviera a su hija, atribuyendo todo a una conspiración para difamar a su familia. Mientras tanto, Lucía apenas lograba conciliar el sueño. Una fuerza, que parecía invencible, la consumía lenta pero inexorablemente. Despertaba sudando, con las sábanas enredadas en sus piernas y marcas de dedos en los brazos, como si hubiera forcejeado con un ser invisible. Empezó a percibir el eco de risas tenebrosas en lo profundo de la casa, aun cuando su madre hubiera cerrado todas las puertas. Una noche, un crujido proveniente del ático la hizo salir de su habitación. Halló los escalones sumidos en penumbras y un frío gélido que le mordía la piel. Sintió una extraña pulsión, algo que la invitaba a subir, como si en la oscuridad se encontrara la respuesta a sus inquietudes. Al llegar, vio que los antiguos libros que habían despertado su curiosidad estaban esparcidos por el suelo, con las páginas abiertas en pasajes que hablaban de castigos divinos y poderes ocultos. Fue entonces cuando notó que, a su alrededor, los objetos se movían con extrema lentitud, como si el aire estuviera denso y cargado de energía ominosa. Un espejo ovalado, muy antiguo, reflejó por un segundo una silueta femenina desconocida que se difuminó en un parpadeo. Lucía dio un grito mudo y salió corriendo, sin atreverse a mirar atrás. Los días posteriores fueron un caldo hirviente de sucesos cada vez más atroces. Algunos estudiantes que la habían tratado mal desaparecieron durante horas en pasillos solitarios y al reaparecer balbuceaban historias incoherentes sobre paredes que respiraban y sombras que los perseguían.
Un profesor se fracturó un brazo al caer de las escaleras cuando sintió una fuerza que lo empujó sin que nadie estuviera cerca. Incluso las autoridades locales se acercaron a la escuela para investigar, pero no pudieron encontrar pruebas concretas de nada, salvo testimonios llenos de pánico y confusión. El pueblo entero empezó a creer que Lucía era una bruja moderna, una herramienta del diablo o una joven con poderes capaces de destruir todo a su paso. El ambiente se volvió tan tenso que se percibía en el aire un olor metálico, como el de la sangre o el de una tormenta que está por desencadenarse. Una tarde, en un intento desesperado por librarse de ese caos, la madre de Lucía organizó una ceremonia religiosa en la sala principal de la casa. Colocó velas por doquier, roció agua bendita en cada rincón y recitó oraciones con una intensidad frenética, rogando que Dios las protegiera de aquel mal que, según ella, había poseído a su hija. Lucía, agobiada y llena de rabia contenida, trató de explicarle que no era el demonio, que no estaba poseída, pero tampoco sabía qué ocurría. Su madre no quiso escucharla, la ató de brazos y muñecas a la antigua silla de madera que utilizaban para rezar, afirmando que era un acto para exorcizarla. Y fue ahí cuando un fenómeno brutal sacudió la casa desde sus cimientos. Las ventanas explotaron, lanzando vidrios al exterior como si hubiera estallado una bomba en el interior. Los muebles se levantaron unos centímetros y cayeron con estrépito, despedazándose en el impacto. El aire se llenó de un sonido agudo, similar a un lamento que venía de todos lados y de ninguno en particular. Lucía, en medio del torbellino, sintió su furia crecer a un punto que nunca había experimentado. Las cintas que la sujetaban se hicieron añicos. Ella se puso en pie con lágrimas de fuego en los ojos, mientras su madre, aterrorizada, reculaba hasta la pared. La joven gritó desde lo más profundo de su alma, y de inmediato, los objetos a su alrededor fueron lanzados como proyectiles hacia la mujer que le había arrebatado toda libertad. El crucifijo roto, símbolo de la opresión y el miedo, se clavó en la madera de la pared junto a la cabeza de la madre, arrancándole un alarido de espanto. Un segundo después, un mueble pesado se precipitó contra ella, derribándola en medio de un charco de sangre. Cuando el estruendo cesó, en la vivienda reinaba el caos absoluto. El silencio era tan punzante que dilataba los oídos. Lucía no supo cuánto tiempo pasó inmóvil, con las rodillas clavadas en el suelo y la mirada perdida en la figura inerte de su madre. Un cúmulo de emociones la sacudía: terror, rabia, alivio y una culpa que le ardía en el pecho como brasas encendidas. Sin embargo, la corriente oscura que crecía en su interior no se detuvo. Con pasos temblorosos, salió a la calle, donde la gente del pueblo se agolpaba en torno a la casa, atónitos al escuchar el estruendo. Al verla emerger cubierta de polvo y con rastros de sangre, retrocedieron en pánico. Gritos de horror se alzaron por cada rincón. Nadie se atrevió a acercarse a ella, nadie quiso tocarla. Con el cuerpo exhausto y la mente en blanco, siguió avanzando hasta llegar a la plaza central. La multitud murmuraba en voz baja, incapaz de comprender esa metamorfosis siniestra en la chica que siempre conocieron como la sumisa y silenciosa. Lucía los miró con ojos desorbitados, como si en su interior solo quedaran cenizas de humanidad. Una súbita ráfaga de viento levantó polvo y hojas secas, y en ese remolino, algunos aseguraron ver formas macabras que se retorcían como almas en pena. El ambiente se cargó de un olor a putrefacción, a desesperanza. Fue en ese preciso instante cuando ella levantó la mirada al cielo encapotado y dejó escapar un último grito desgarrador. Las luces de las farolas explotaron, dejando al pueblo sumido en la penumbra. En la oscuridad, se oyeron gritos, llantos, gente que corría sin rumbo, tropiezos y súplicas que nadie atendía. En medio de aquella confusión, la silueta de Lucía se perdió entre las sombras. Algunos dijeron que la vieron internarse en el bosque, otros juraron que simplemente desapareció en el aire. Nadie pudo confirmarlo, porque el miedo era tan intenso que nadie osaba seguirla o buscarla. Con el paso de las horas, los habitantes del lugar se reagruparon para inspeccionar la casa destruida y ayudar, si era posible, a la madre de la chica.
Solo encontraron escombros, rastros de sangre y un silencio pesado que aplastaba los nervios. El eco de aquel suceso se convirtió en la historia más aterradora que el pueblo había escuchado jamás. Con el tiempo, corrió la voz de que algo en esa familia sirvió de inspiración para narraciones macabras y que alguien tomó algunos retazos para crear una obra de ficción sobre una chica con un poder devastador, al que bautizaron como Carrie en la gran pantalla. Sin embargo, muchos insisten en que lo que sucedió aquella noche fue real, que la tragedia dejó un rastro imborrable y que los bosques cercanos a ese lugar guardan un susurro lejano y tenso, la huella de un poder letal. En el pueblo, la leyenda solo se menciona entre susurros, y quienes se atreven a recordarla se persignan, temiendo que el espíritu atormentado de Lucía resurja desde lo más profundo de la penumbra para desatar una furia aún más cruel. Hoy, los vecinos cierran las ventanas antes del anochecer y ajustan las cortinas con fuerza, tratando de protegerse de la oscuridad desconocida que, según ellos, merodea sin descanso. Nadie allí vuelve a pronunciar su nombre en voz alta, como si temieran activar algo dormido, algo cuyo origen reposa en las sombras de un pasado que jamás encontró redención. Solo queda el silencio, un silencio tan lleno de horror que carcome la tranquilidad de todos, ese silencioso recordatorio de que hay fuerzas en este mundo que, cuando se desatan, dejan a los seres humanos a merced de un destino sin luz, sin misericordia y sin final feliz. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.